Con base en los datos que se encuentran en la plataforma Plaza Colombia, la zanahoria produjo aproximadamente más de 15.000 toneladas de CO2 en todo Santiago de Cali. Esto representando aproximadamente un 21.2% del total de emisiones de verduras en esta ciudad. Adicional, tenemos que dentro de las verduras esto representa un 5.9% dentro de todos los tipos de alimentos que se emitieron en CO2. En este mismo año la zanahoria representó aproximadamente un 12.59% del total de verduras y hortalizas que llegaron a esta ciudad, lo cual son 15.56 toneladas. Esta se encuentra en el cuarto puesto de las verduras más consumidas por los caleños y adicionalmente en promedio desde distintas ubicaciones recorrió más de 425 kilómetros por trayecto. Con base a los datos que se encuentran en la plataforma de Plaza Colombia, el tomate chonto produjo alrededor de 4.9 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en el año 2022 respecto a su movilización. Las emisiones de dióxido de carbono del tomate chonto representaron el 6.9% del total de emisiones de CO2 en verduras en Cali en el año anteriormente mencionado, y a su vez el 1.9% dentro del total de todos los tipos de alimentos que emitieron CO2 en la ciudad. En este mismo año el tomate chonto representó el 15.5% del total de verduras y hortalizas que llegaron a Cali, lo cual son 20.39 toneladas. Y finalmente el tomate chonto viajó alrededor de 239 kilómetros ponderados, es decir, de todos sus lugares de destinos a Cali, el cual mayoritariamente provino de Calima Valle. De acuerdo a los datos proporcionados por el sitio web Plaza Colombia, la cebolla cabezona produjo en 2022 14,918 toneladas de emisiones de dióxido de carbono GI. Esto relacionado al tema del transporte y la movilización de este alimento. La cebolla cabezona, con respecto a este dato proporcionado, representa el 20,9% del total de CO2, de emisiones de dióxido de carbono, que se produce en la movilización de verduras y hortalizas, y a su vez representa el 5,8% total de todos los alimentos que se transportan a la ciudad de Santiago de Cali en 2022. Además está decir que en Cali se movilizaron aproximadamente del 10% total de todas las verduras y hortalizas. El 10% fue de cebolla cabezona, lo cual representa 13,13 toneladas. Con respecto a la distancia recorrida, el promedio que recorrió la cebolla cabezona en Cali para llegar a la ciudad de Cali en 2022 fue un total de 497 kilómetros, y la mayoría de las 13,13 toneladas, aproximadamente 6,98 provinieron de Sogamoso, Boyacá, lo cual representa la mayoría de todas esas toneladas que llegan a la ciudad de Cali. La cebolla larga, según Plaza Colombia, en cuanto al transporte, produce 11,7 toneladas de dióxido de carbono GEI, lo cual representa el 16,4% del total de emisiones de verduras que llegan a Cali. Esto representa el 4,5% de emisiones de CO2 del total de alimentos que llegan a Cali. La cebolla junca representa el 14,63% del total de verduras y hortalizas que llegan a Cali, lo que transformado en toneladas son 19,22. La cebolla junca viajó en promedio 395 kilómetros desde su lugar de origen hasta la ciudad de Cali. De 19,22 toneladas de cebolla junca que llegan a la ciudad de Cali, 10,84 provienen del Cerrito Valle, lo que representa la mayoría de cebolla junca que llega a Cali. Finalmente, nosotros como grupo proponemos como solución reubicar los cultivos de cada una de nuestras verduras seleccionadas a otro lugar. Para ello, necesitamos encontrar características similares entre nuestras verduras, como por ejemplo el suelo, el clima y el pH. Entonces, vamos a encontrar un lugar. El tomate chonto necesita una temperatura entre 15 a 20 grados centígrados, un tipo de suelo arcilloso o franco arenoso y un pH entre 5.5 a 6.8.
La zanahoria también necesita una temperatura de entre 16 a 18 grados centígrados, un suelo arcilloso para poder ser plantada y también cuenta con un pH de entre 6 y 7 en la escala. Para la cebolla junca se necesita una temperatura de 11 a 20 grados, un suelo franco arenoso o arcilloso y un pH entre 6 a 6.8. Para la cebolla cabezona también se requiere una temperatura aproximadamente entre 15 grados Celsius y 21 grados Celsius. También es importante mencionar que para el suelo también de la cebolla cabezona se requiere un suelo franco arenoso o también arcilloso, también puede venir bastante bien. O también con respecto al tema del pH se calcula que es entre el tema del 6 al 6.8 de pH aproximado, en el que rinde mejor la cebolla cabezona. El lugar que escogimos precisamente para mostrar una nueva ubicación y poder plantar todas estas verduras y hortalizas en el mismo sitio para que puedan rendir, nosotros escogimos, al ver que tenían las temperaturas, el pH y el suelo similares, escogimos un sitio que pudiese cubrir todas estas diferentes estadísticas. Para ello nosotros nos ubicamos en el corregimiento de El Pomo, que se ubica en el Valle del Cauca, cerca a Palmira. Este en concreto también tiene una temperatura entre 17 a 22 grados Celsius que cubre por completo también las temperaturas de las 4 verduras y hortalizas. También el tipo de suelo también es francoarenoso y arcilloso y el pH también ronda entre el 6 y 6.8 para que todas las verduras y hortalizas anteriormente mencionadas rindan perfectamente. Tomate chonto, si concentramos las 20.39 toneladas en un solo lugar, que hablando de hectáreas, pues sería equivalente al 1.02 hectáreas. Para el tomate chonto, teniendo en cuenta que llegaron a Cali en el año 2022 20.39 toneladas y concentramos todas estas toneladas en un mismo lugar, esto equivale a 1.02 hectáreas. Para realizar este mismo proceso con respecto a la zanahoria necesitaríamos aproximadamente un espacio para plantar 16.54 toneladas y requeriríamos aproximadamente 0.72 hectáreas de plantación. En cuanto a la cebolla junca, para plantar 19,22 toneladas se necesitan 0,96 hectáreas. Con respecto a la cebolla cabezona, para poder concentrar todas estas mismas, las 13,13 toneladas del 2022 en un mismo lugar, para poderlas concentrar, equivaldría a un total aproximado de 0,61 hectáreas. Bueno, con respecto al lugar donde nosotros escogimos, que es El Pomo, nosotros buscamos precisamente una ubicación que pudiera precisamente abarcar y poder plantar todas y cada una de las diferentes verduras y hortalizas que hemos mencionado, las cuales son 4. Todas estas, para poderse plantar de manera conjunta, ocupan aproximadamente 2,9 hectáreas aproximadamente. Y a partir de eso conseguimos por internet un lote muy cerca de la vía El Pomo, el cual se encuentra a 40 kilómetros alrededor de la vía Cali, y este es aproximadamente de 3 hectáreas y pues precisamente puede cubrir todas nuestras necesidades para poder plantar todas las verduras juntas. Nosotros, ya teniendo el lote escogido, ahora necesitamos calcular la huella de carbono al transportar esos cuatro verduras que elegimos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Pomo a Cali hay 45 kilómetros y el medio de transporte que escogimos fue un camión de 2 ejes, el cual su capacidad de carga es alrededor de 4.5 toneladas. Teniendo en cuenta que necesitamos transportar alrededor de 70 toneladas, entonces necesitamos pues 16 camiones para ocupar todas esas 70 toneladas. Nosotros decidimos mandar esas 70 toneladas cada 3 meses. Por ende, necesitamos hacer pues 4 viajes alrededor de todo el año. Entonces multiplicamos 32 por 4 y nos da un total de 128 viajes anuales. Para calcular la huella de carbono utilizamos una calculadora de huella de carbono en internet, el cual le colocamos el tipo de camión, cuántos ejes tienes, el tipo de combustible, su consumo por kilómetros, y colocando todos esos datos nos arrojó que pues mandando todas nuestras verduras producimos alrededor de 5.2 toneladas de dióxido de carbono anualmente realizando todos esos viajes. Para concluir, es bueno mencionar que a partir de estos cambios que hemos realizado con el cambio de la localización y centrándonos todas esas concentraciones de verduras mencionadas, zanahoria, tomate chonto, cebolla larga, cebolla junca y cebolla cabezona, podemos concretar de que ahora se ha cuatriplicado la cantidad de toneladas que se han producido al año. Recordemos que antes de hacer nuestra comprobación, anualmente en 2022 se recolectaron
aproximadamente 70 toneladas de estos 4 verduras. Y ahora con nuestros cambios se ha llegado al 277,12 toneladas, lo que representa casi 4 veces más de lo que nosotros producimos. Y por si no fuera poco, antes también se producían un total de 52 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, sumando todas las cantidades de toneladas que emiten los 4 verduras. Y ahora con nuestra nueva solución, llevando todo el pomo, tan solamente representan el 5,2% de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, pudimos reducir la huella de carbono con esta solución en un 90%, supremamente eficiente para los estándares para poder reducir precisamente la huella de carbono. Otra solución es el cambio de fertilizantes. En Colombia se usan fertilizantes a bases de amonio. Esos producen por cada kilogramo, producen 7 kilogramos de CO2. Esto ya no es viable, por lo que se recomienda usar fertilizantes a base ya de nitratos, los cuales reducen la cantidad de CO2 en un 51,4%. Estos fertilizantes hacen que los suelos tengan mayor eficiencia en la producción de cultivos, debido a las tecnologías que se usan. La multinacional noruega Yara produce estos fertilizantes y los vende en un bajo costo. Aparte, si se cambian los fertilizantes en base de amonio a los de nitrato, la eficiencia de producción de comida en los suelos sería mucho mayor, aparte de que la industria sostenible se fomentaría mucho más. Dentro de todo lo que fue el proyecto, se realizó este mapa sistémico donde identificamos cada una de las verduras que teníamos por analizar en este estudio y de cada una de ellas sacamos algunas categorías a investigar, como lo que son, por ejemplo, la temperatura en la que tiene que cultivarse, en qué suelo tiene que estar, qué tipo de transporte se utilizaba para ello, cuánta distancia recorría en promedio con respecto a los cultivos y la ciudad destino, en este caso Cali, y demás aspectos que teníamos que analizar para ver cómo mejorar esa huella que afectaba al ambiente. Para ello también aplicamos las conexiones de todos los nodos que teníamos para ver qué era lo principal y priorizar las mejores soluciones más optimizantes para mejorar todos los procesos respecto a cada una de estas verduras para encontrar la mejor solución. Cabe declarar que el mapa está dividido en 4 nodos, teniendo uno como principal y 3 subnodos, siendo el de transporte, condiciones generales y soluciones planteadas. En cuanto al transporte, las verduras y hortalizas escogidas comparten el mismo, que es un camión de 2 o 3 ejes. Aunque el mapa mental sea pequeño, este tiene una gran importancia por sus conexiones, tanto al mapa principal como al mapa de las soluciones y al mapa de condiciones generales. Siguiendo con este, lo dividimos en 3 partes: condiciones políticas, económicas y sociales. Estas tienen conexiones directas con el mapa de verduras y hortalizas, debido a que todas necesitan un plan de desarrollo para poder así producirlas. También necesitan unos insumos y una comercialización de estas para que al final puedan llegar a nuestra mesa. También cabe mencionar los ingresos, el empleo y la mano de obra que estos generan. Para finalizar, continuamos con las soluciones, las cuales construimos 3. La primera es sustituir los camiones de gas o diésel por camiones eléctricos. La segunda es un cambio de ubicación de las verduras y hortalizas a el pomo, el cual está ubicado en el Valle del Cauca, y ayudaría a reducir en gran cantidad la huella de carbono producido por estas. La última, que es la reducción de fertilizantes usando tecnologías más eficientes como las Best Available Technologies, ayudarían a reducir en un 51,4% la huella de carbono total. Para finalizar, cabe mencionar que estas soluciones se tomarían a largo plazo y poco a poco se irían aplicando para poder cumplir con la reducción de la huella de carbono.